Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, Graciela. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan por cualquiera de las plataformas de este presente extraordinario que nos ha tocado transformar. Saludos a todos y a todas. Pues hoy vamos a hablar de la violencia digital y la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, la cual representa no solo un obstáculo en el acceso seguro a tecnologías de información y comunicación, sino un problema de consecuencias psicológicas, emocionales y sociales en las víctimas que limita el pleno uso, goce y disfrute de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia digital como un comportamiento en línea que va desde el acoso y el daño público hasta el deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y también los suicidios inducidos. Es violencia cibernética violar la intimidad de las mujeres, sembrar rumores y difamar, crear perfiles falsos y usurpar su identidad, denigrar a las mujeres, acechar, espiar, acosar y amenazar. Este tipo de violencia tiene diversas manifestaciones como el ciberbullying, el sexting, el stalking, el grooming, el shaming, el doxing, entre algunas otras. Afortunadamente en México, pues ya contábamos con la llamada Ley Olimpia, la cual tiene como objetivo reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Pero esta ley es solo el primer paso. Aún falta mucho camino por recorrer para frenar este tipo de violencia. Hoy vamos a hablar sobre los alcances de este tipo de violencia y para ello estarán con nosotros Ana Lara López y Jorge Rendón Riva, dos académicos expertos en primera línea de este tema. También escucharemos un reportaje en torno al activismo mediático híbrido preparado por Miroslava Jasso. Quédese y participe con nosotros aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con enorme gusto a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas por las cuales la radio pública llega a muchos lugares de México y el mundo. También, por supuesto, a quienes lo hacen vía internet y a aquellos que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que se puede escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica a los Medios y, por supuesto, en la página de Radio Educación. Envíenos sus mensajes a través de Twitter. Estamos como @Radio El Fin y en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios. A continuación les presentamos este reportaje preparado por Miroslava Jasso sobre activismo mediático híbrido. El reportaje. El pasado 21 de septiembre, el Instituto Frederick Deverd Stiftung de Comunicación en América Latina presentó el libro Activismo Mediático Híbrido de Emiliano Treré, obra ganadora del premio Outstanding Book Award 2019 por la Asociación Internacional de la Comunicación. En palabras de Raúl Trejo del Arbre, quien además de ser investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es también prologuista de la obra, el libro explora la convergencia entre movimientos sociales y tecnologías de la comunicación, pues como cualquier otra actividad política en tiempos modernos, el activismo social se apoya en las plataformas digitales, que en conjunto con los contextos e historias que originan los movimientos, moldean su apariencia y sus alcances. Todo esto sin dejar de lado los medios tradicionales. En lo que el autor considera su obra más ambiciosa hasta la fecha, se recogen las reflexiones, los estudios y las experiencias vividas a lo largo de 8 años de viajes por Italia, México, España y Grecia,
lugares en los que pudo presenciar el surgimiento de movimientos sociales como el 15M y el Yo Soy 132. Todo esto visto desde los ejes centrales de la investigación: ecologías, imaginario y algoritmo. A continuación, escucharemos en palabras del autor el significado de estos conceptos aplicados a la investigación social. Recuperar una visión ecológica significa mirar a todo el entramado tecnológico, de prácticas tecnológicas que están alrededor de un movimiento, todo. Una mirada ecológica dice cuáles son los actores, son múltiples, cuáles son las tecnologías también y cómo se interrelacionan, cuál es el entramado y tal. En cada grupo activista, en cada movimiento, son unas conexiones originales y mirarlas en el contexto también donde pasa. Entonces una ecología es una mirada, este toque conceptual, incluso metodológico, ¿no? Miramos a los movimientos como entramados complejos de forma ecológica, de tecnologías, de prácticas, de artefactos, de textos, de forma contextual, y eso significa obviamente mirarlos cada uno en su contexto sociopolítico y también económico. Y esta es la ecología, reivindicar una mirada compleja, más allá de estos enfoques miopes en símbolos individuales, plataformas, porque sabemos, y no caer en la trampa de la novedad cool. El discurso algorítmico como una especie de reivindicación de la materialidad que irrumpe y nos dice siempre estuve, pero muchos teóricos no la estabais mirando con atención. Los algoritmos es una manera de estas plataformas corporativas de decir la manera en que nosotros estructuramos la comunicación es importantísima y tiene implicaciones para las prácticas de activistas, de políticos, de cualquier tipo de actor. Son los códigos, son las policies que regulan estos espacios y que, contrariamente a lo que se ha dicho en algunas teorías que no tomaban en cuenta esto, son los que definen finalmente lo que se puede hacer. Y los imaginarios, pues por fin para mí es todo lo que está relacionado con la manera en que pensamos estas tecnologías. Podemos usar Internet de dos formas, como manera en que se usa, por ejemplo, para montar protestas o montar movilizaciones, pero también herramienta discursiva. Los movimientos pueden utilizar los discursos de Internet como su novedad, como su potencial democratizador y pueden usarlo como fuerza política. La obra tiene un gran valor cuando se toma en cuenta que se trata de uno de los pocos trabajos de investigación en castellano que problematiza el papel de las redes sociales y los medios digitales dentro de los movimientos sociales. Como bien nos dice a continuación Dorismilda Flores Márquez, doctora en estudios científicos sociales y maestra en comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO. En primer lugar, el libro cubre un vacío en los estudios sobre movimientos sociales que se han caracterizado por cierta miopía frente a los medios y a las prácticas de comunicación. Y en ese sentido creo que el libro aporta elementos para problematizar esta miopía, pero el libro aporta también muchos elementos para los estudios de comunicación, porque así como hay miopía en los estudios de movimientos sociales frente a los medios, a veces en los estudios de comunicación nos pasa lo mismo, pero al revés, no siempre alcanzamos a ver la relevancia de los movimientos sociales, que Emiliano enfatiza también porque son espacios privilegiados para comprender las complejidades de esta incorporación de las tecnologías en nuestras sociedades. En Latinoamérica tenemos esta muy buena costumbre de contextualizar todo en términos sociales, culturales, políticos, económicos, pero a veces se nos escapa lo tecnológico, no porque no lo consideremos, sino porque no lo problematizamos lo suficiente. Y a veces ocurre lo contrario, se pone tanto el foco en los medios, en las innovaciones, que se pierde el papel de las audiencias, los usuarios, las resistencias y las maneras en que estos van haciendo otra serie de cosas con lo material. Y entonces, esto que Emiliano y algunos otros colegas, muy pocos, honestamente, ponen en la mesa es una necesidad de reconciliar estas perspectivas para entender las complejidades de nuestros tiempos. Los casos prácticos deben ser un desafío a las teorías para construir a partir de estos nuevas interpretaciones y perspectivas. Raúl Trejo del Arbre, quien también participó durante el evento de presentación, aprovechó para precisar sobre los verdaderos efectos que tienen las redes y los medios digitales en los procesos sociales, y señaló que es este uno de los mayores aportes que hace la obra al campo de la comunicación. Escuchémoslo. Creo que esto es un libro muy útil para entender
los usos sociales y políticos de las redes digitales e Internet. Es un libro muy importante para entender a la política en el mundo, y es un libro también que logra hacer compatibles campos de conocimiento habitualmente y por desgracia disociados. Por lo general, el estudio de la sociedad y la política no se asoma a la comunicación con mucha reticencia, con mucho temor, con desconfianza, y al revés, desde el campo de la comunicación hay una enorme cantidad de colegas que se conforman con marcos de interpretación solamente surgido de este campo, que no toman en cuenta a la sociología, a la ciencia política, etcétera. Esta es una de las varias convergencias que hay en este libro de Emiliano Treré, cuya principal aportación es encontrar el ensamblaje entre movimientos sociales y tecnologías de la comunicación. Creo que queda claro que, igual que en cualquier otra actividad pública, el activismo social se apoya desde hace más de una década en las plataformas digitales, pero no prescinde de otras formas de presión y desde luego no prescinde de los medios de comunicación convencionales. Las manifestaciones, los mítines que vemos en cualquiera de nuestras ciudades ocurren en el espacio público físico y son eventos públicos que pretenden lograr la atención de los medios y que se organizan a partir de la interrelación que le permite a la gente tener las redes sociodigitales. Se convocan por Twitter, se articulan a través de Facebook, etcétera, y que buscan impacto social y político tanto en el piso, en el territorio, en el espacio físico, como en los medios de comunicación. Todavía hay quien sostiene que Twitter o YouTube reemplazan a las manifestaciones en las calles y el proselitismo cara a cara, y no. Lo que hacen, y esto ya es muy evidente, estas redes, es articular a las personas, es permitir que haya expresiones conjuntas, pero por sí solas las redes no cambian nada, por sí sola Internet no hace ninguna modificación en la sociedad. Enfatiza que el empleo de las tecnologías digitales no tiene efectos inexorables y que es preciso reconocer las motivaciones sociales y políticas de cada movimiento. Así, la conversación queda abierta y se urge a la academia para seguir profundizando en este tema que aún es nuevo para la comunicación. Para aquellos que deseen adquirirlo, el libro Activismo Mediático Híbrido de Emiliano Treré está disponible a través de la página de FES Comunicación para su uso y descarga libre. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Estamos en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. En este programa previo a la Navidad vamos a invitarles a escuchar esta entrevista que realizamos con Ana Lara López y Jorge Rendón Riva. La entrevista. Violencia cibernética contra las mujeres. La violencia digital es una evolución del acoso y la violencia en general. Pero actualmente estamos enfrentando la expresión de esta violencia o de estas violencias en Internet y en las redes sociales, particularmente expresiones de violencia de género que finalmente tienen las mismas implicaciones y consecuencias. Mientras que la violencia de género antes del uso generalizado de Internet pues se manifestaba a través de violencia física, deplorable, por supuesto, como son los golpes, las heridas, fracturas, arañazos, discusiones, empujones, zarandeos, violencia psicológica, humillación, amenazas, coacciones, desprecio, desvalorización, violencia sexual. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos tipos de violencia? Pero a través de las redes sociales en Internet, pues se ha potenciado la difusión del discurso de odio y la discriminación hacia las mujeres en particular, como una continuación del lenguaje violento que la sociedad contemporánea ha naturalizado y que se puede encontrar cada día en la calle, en la escuela, en la familia y, por supuesto, en el ciberespacio. Y sobre esto vamos a conversar con Ana Lara López. Ella es doctoranda en Comunicación y Pensamiento Estratégico en el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer. Es maestra en Comunicación Visual por la UNAM, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y durante 20 años ha trabajado para distintas empresas realizando estrategias de comunicación política, de mercadotecnia y también gubernamental.
fue directora general de la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, la AMAI. Es especialista en mercadotecnia política, de gobierno y opinión pública, profesora en la Universidad La Salle, en la Anáhuac, la Panamericana, la Benemérita Universidad de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez, también de Oaxaca, y autora de varios artículos y de libros sobre la opinión pública en la dinámica social, evolución, procesos y escenarios, de Editorial Parmenia. Gracias, Ana, por tu tiempo. Bienvenida. Ay, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches, ¿qué tal? También tenemos la presencia de Jorge Rendón Riva. Él es doctor en Comunicación y Pensamiento Estratégico en el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, comunicólogo por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un máster en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado como consultor y asesor en comunicación y relaciones públicas en los sectores público y privado, donde ha realizado consultas estratégicas de comunicación institucional, organizacional y relaciones públicas y comunicación estratégica. Te damos la bienvenida, Jorge. Qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ¿ustedes creen que podríamos arrancar esta charla hablando o tratando de clarificar el término de violencia cibernética, pero específicamente la que se dirige contra las mujeres? ¿Qué nos dirías, Ana Lara? Muchas gracias, José Ángel. Mira, es muy interesante. Violencia cibernética se oye así como si vinieran el Imperio contraataca de Star Wars, ¿no? Parece ser así como una guerra muy abstracta, violenta. Mira, básicamente se han trasladado el espacio y el tiempo en cuanto a la violencia, ¿no? Creo que ustedes empezaron a decir una cosa muy importante y muy interesante, que decía de cómo se ha trasladado los espacios de violencia que tienen que ver en el hogar, por ejemplo, o en el trabajo, o en algunos espacios públicos, a el terreno de las redes sociales, ¿no? Y cómo de pronto este tiempo y espacio ya no solamente se dan en los espacios de violencia tradicionales, sino que se va al terreno del ciberespacio. Técnicamente nos estamos refiriendo a los discursos violentos, el léxico que se empieza a utilizar en las redes y que se empieza de alguna manera a legitimar. Hay estudios muy interesantes, de hecho hay un grupo con un estudioso que se llama Alejandro Molina Villegas, que está haciendo un mapa cibernético de la República Mexicana, en donde léxico, derivado del léxico, está tomando las palabras que más se usan de tono violento y para puntualizarlas vía geolocalización, para ponerlas en orden y en espacio en cada lugar, porque esta cuestión del léxico va construyendo los discursos de la violencia. Entonces se está volviendo y construyendo un discurso de violencia, un discurso cibernético que es en otro espacio y en otro tiempo, ¿no? Que es una extensión de estas cuestiones tradicionales. No sé qué opinas, doctor Rendón, tú que tienes muy claro los términos de discurso de violencia en Internet. Sí, al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de violencia digital, podemos referirnos a términos como ciberviolencia o violencia en línea. Hay muchas terminologías que de pronto tenemos que se están utilizando y sobre todo tienen que ver con actos de violencia como que van desde amenazas o insultos, acoso, hostigamiento, hasta vulneración de datos e información, y puede ser desde datos apócrifos. Ahí incluimos también, por ejemplo, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, y esto lo comenta es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Ellos justamente dan esta definición de violencia digital. Y por supuesto que cuando nosotros hablamos de ciberviolencia, estamos hablando de todos estos actos, de todas estas acciones a través de las tecnologías de la información y de las redes sociales.
Ahora justo me gustaría hablar acerca de lo que está pasando, por ejemplo, con la pandemia, que es algo que está detonando también acciones, actitudes, comportamientos muy violentos. Se habla, por ejemplo, que hay una pandemia oculta que se refiere a el aumento de violencia en Internet, y esto ha sido a través justamente de la pandemia. En el momento de que todos nos hemos ido a la parte digital, a los dispositivos digitales, a las pantallas, pues ha habido un aumento considerable, por ejemplo, de violencia. Y se habla de que, en principio, la pandemia, por ejemplo, hizo que la violencia contra las mujeres en los hogares haya aumentado en 120%, por ejemplo. Son datos que nos ofrecen algunos periódicos, por ejemplo, El Economista. Se habla de que 9 de cada 10 personas, por ejemplo, que son violentadas, que sufren de violencia en el hogar, son mujeres. Y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, vemos esto, que son datos que realmente nos preocupan a los que hemos estudiado el tema de la violencia digital, de la violencia en Internet. Y simplemente coincido lo que dice la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, que la violencia se ha elevado drásticamente, pero enmascarada por esta llamada epidemia oculta del coronavirus. No es tan visible, pero sí se detecta a través de Internet y de las redes sociales. En los datos que nos proporcionan se ve un gran mayor aumento, prácticamente más del doble, de violencia hacia las mujeres. Se habla de que 21% de las mujeres entre los 18 y los 29 años, quienes han sido acosadas en Internet, mientras que en el caso de los hombres, en el mismo rango de edad, la cifra es de 9%. ¿Qué nos dice esto? Yo quisiera comentar algo, Graciela, que es muy importante, y son dos cosas. Una va en el sentido de que las cifras que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos habla que de 12 de cada feminicidios en Latinoamérica al día hay 12 feminicidios diarios. Y de esos 12 feminicidios, 7 son en México. Entonces quiere decir que México es un país que tiene un índice de violencia hacia la mujer y de feminicidio muy alto. Eso es por un lado. Y por otro, corroboro lo que estaba diciendo el doctor Rendón frente a las cifras de la directora de la ONU, en este sentido de la cuestión de la violencia oculta. Y ya lo hablaba también esta Marina Castañeda en su libro de La violencia invisible. Aquí el problema que tenemos con los niveles de violencia es que tiende a ser de alguna manera tan legítimo, tan normalizado, que a veces no nos damos ni cuenta. Exacto. Apenas cuando empiezan a salir estas voces, pero ya de auxilio, ¿no? Que ya son unas voces de auxilio extremas, es que ya la violencia sale a la luz. Pero en realidad la violencia es invisible, tanto en la red como en lo cotidiano, ¿no? Eso sería como mi punto, no sé qué opinas. Claro, oye, Ana y Jorge, sí dices violencia invisible, pero pensamos que tenemos la obligación de alguna manera de nombrarla para evitar que siga siendo invisible, ¿no? Tipos de violencia digital que se dan en Internet específicamente contra las mujeres. ¿Qué nos dices, Jorge Rendón? Bueno, aquí lo que me gustaría mencionar es
que hay muchas clasificaciones de violencia en Internet, de violencia digital, de ciberviolencia. Son muchas manifestaciones que van hacia hombres y hacia mujeres. Evidentemente hemos visto que muchas de estas manifestaciones son mucho más crudas, más constantes hacia mujeres. Tenemos, por ejemplo, algunas manifestaciones como ciberviolencia en general, comportamiento en donde se denigra a la víctima con el fin de causar un daño, y puede ser un daño, evidentemente al hablar de medios electrónicos estamos hablando, se daña la imagen ante terceros, por ejemplo. Hay violencia en relaciones sentimentales, por ejemplo, el control de la pareja, puede haber cortejo violento también a través de los dispositivos móviles, se puede ejercer dominio y control, como comentábamos hace un momento. Hay otras clasificaciones, esto lo clasifica también la doctora Luz María Velázquez, una investigadora en esta temática. Hay por ejemplo, algunas manifestaciones como romper en línea, por ejemplo, ¿no? Hay nombres en donde dentro de las relaciones amorosas hay un rompimiento de una relación sentimental en línea, no se da la cara, esto es violento. También va enfocado, bueno, estamos hablando que la gama de violencia hacia las mujeres va desde de las más jóvenes a las personas adultas. Hay un control de la pareja, hay persecución, por ejemplo, hay celotipia también, agresiones verbales, hostigamiento, controles extremos, y todo esto a través de los dispositivos móviles. También hay un ciberacecho o un ciberstalking, el stalkear, el verbo en inglés como de acechar, como de perseguir. Esto llega a ser muy intrusivo, llega a ser peligroso, incluso porque el acosador, el que acecha a la víctima, la persigue todo el tiempo. Hay obsesión o posesión, y entramos después a tipos de violencia sexual, por ejemplo. Y aquí es muy interesante mencionar que hay tipos de violencia, de ciberviolencia sexual, con la finalidad de humillar a la víctima, de controlarla, y puede ser a través de conductas como sextorsiones, por ejemplo, en donde se chantajean a las víctimas utilizando algunas imágenes eróticas, algunas imágenes con contenido sexual para obtener, para controlar u obtener algo de la persona que produce esto. Tenemos, por ejemplo, algunas acciones como la pornovenganza también, que esto ya lo hemos oído cada vez más, es cada vez más común escucharlo, porque la difusión de imágenes con contenido sexual sin consentimiento de la otra persona ya incluso entra en la categoría de delito, ¿no? Y hemos visto, y cada vez vemos más este tipo de acciones. Cada vez hay más videos que salen en Internet acerca de hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que son chantajeadas, que son expuestas con este tipo de fotografías, porque muchas de ellas no accedieron a la extorsión.
Es muy claro que esto causa un daño muy grande a las mujeres, pero también a sus familias, en su entorno social, el vecindario donde viven, las escuelas donde se desarrollan, y es un impacto muy fuerte psicológico para ellas mismas. Esto recientemente, muy recientemente, en diciembre de 2019, se legisló a partir del caso de una chica que denunció y que dio seguimiento a toda una petición de legislar sobre el tema, que es lo que ahora conocemos como la Ley Olimpia. Cuéntenos de esto, cómo fue que se inició, qué fue lo que se logró. ¿En realidad esto está sirviendo para parar este tipo de delitos? Yo creo que, como decía hace ratito José Ángel, hay que sentar precedentes de esta invisibilidad, ¿no? Creo que es un gran avance, ¿no? Lograr legislar, que haya una de las voces las hayan escuchado, y me parece que es muy importante porque ahí se abren otros debates que tienen que ver con la cuestión de privacidad de datos, que tiene que ver con legislación, con regulación, y que esto se une a un discurso mucho más grande que tiene que ver con cuál es la legislación en redes sociales, no solamente de género, sino la violencia en general. A mí me parece un muy interesante precedente y que habla de alguna manera en que están algunas voces siendo tomadas en cuenta. No sé, Jorge, ¿qué opinas? Sí, de hecho, esta ley se aprueba en diciembre de 2019 en la Ciudad de México y es impulsada justamente por una mujer quien fue víctima de violencia en Internet. Se divulgó un video sexual y después incluso fue acosada en medios digitales. Al final vemos que esta ley lo que busca es sancionar la violencia digital. Consiste en tratar de castigar la divulgación de imágenes con contenido sexual sin consentimiento de las personas involucradas, que era un poco lo que hablábamos hace rato en estos temas de pornovenganza o sextorsión. Incluso hay otra que nos estamos habituando también a escuchar, sexting. El sexting es el compartir información con contenido erótico o sexual a otras personas. Lo que pasa es que el sexting tiene un componente de consenso. Estamos de acuerdo. Yo puedo mandar una fotografía mía a otra persona y lo mismo, otra persona puede hacer lo mismo con ella. Sin embargo, cuando esto se publica, cuando esto se difunde a través de Internet, a través de las redes sociales, esto ya constituye ahora, a través de la Ley Olimpia, pues una falta grave, ahora un delito. Con la aprobación de esta ley se está sancionando cosas como la violencia digital, se está sancionando actos como el grabar, videograbar o grabar en audio o fotografías, o la elaboración de imágenes, audios, videos, que sean reales, y esto también es importante, sean reales o simulando un contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Y también lo que prohíbe es exponer o difundir, exhibir, transmitir, reproducir videos que tengan este contenido sexual sin el consentimiento de la otra parte a través de cualquier dispositivo o cualquier medio tecnológico. Esta Ley Olimpia opera solamente en la Ciudad de México, ¿verdad? Esta Ley Olimpia sí, y bueno, hay muchas iniciativas o había más iniciativas en diferentes estados.
por hacer lo mismo, por tratar de regular algunas de estas acciones, este fenómeno. Ahora, ojo, creo que hay que tener mucho cuidado también con la palabra regulación. Cuando hablamos de la palabra regular y nos referimos a Internet, cuando hay esta combinación de Internet y regulación, como que salen a veces chispas. Se ha hablado muchísimo y se ha discutido en torno a si realmente la Internet y las redes sociales se tienen que regular desde el punto de vista desde el que se vea. Y este es uno de los puntos que entra a discusión. Ahora, es muy importante que se sancionen los delitos. Es muy importante que haya una sanción que antes no existía. Y es por lo mismo, al ser un espacio nuevo, al ser un espacio en donde no se han incubado muchos de los fenómenos del mundo offline, pues no tenía una manera de controlar qué era lo que pasaba o de sancionar incluso muchos delitos. Ahora se ha buscado que ciertos fenómenos sí sean sancionados con la ley Olimpia, como con la ley Olimpia. Sin embargo, la regulación era de lo que hablábamos, hay que tratar el tema con cuidado. Siempre se ha pugnado más que por una regulación externa, por una autorregulación. Y que la apuesta es la autorregulación de los mismos usuarios. Pues sí, son los debates contemporáneos en torno a estos medios de comunicación que tanto han permeado en las sociedades contemporáneas. Escuchan ustedes las voces de nuestros invitados, Jorge Rendón Riva y Ana Lara López. Ellos son académicos, especialistas, profesionales en comunicación estratégica y los invitamos a opinar, a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios en torno al tema de esta emisión, violencia cibernética contra las mujeres. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, conversando con Ana Lara López y Jorge Rendón Riva, académicos profesionales en comunicación estratégica. Hemos hablado de los delitos que se están dando en Internet y que pueden escalar a cuestiones gravísimas cuando hablamos de trata de personas, de tráfico de órganos, de abuso sexual infantil. ¿Dirían ustedes que se le está haciendo frente a esta problemática en nuestro país con esta regulación, por ejemplo? Creo que es muy importante lo que acaban de decir. Creo que tendríamos que empezar a educar y, como decía Jorge Rendón, la autorregulación. Muchas veces nosotros mismos generamos este tipo o de alguna manera podemos ser víctimas de esta violencia si no empezamos a generar toda una serie de límites. ¿A qué me refiero? Y es una cosa como muy interesante. Por ejemplo, hay otra forma de violencia en Internet que tiene que ver con las plataformas de ligue, que son como, por ejemplo, esta Tinder. Sacó The Guardian un artículo muy interesante en donde decían que los mismos algoritmos de la plataforma están diseñados para reproducir el patriarcado masculino porque, por ejemplo, los hombres más grandes sí pueden acceder a mujeres más jóvenes, ¿no? Por así decirlos. Y de alguna manera estamos muy expuestos a no leer la información, y ya lo vimos en el documental de Nada es Privado, el del gran hacker, en donde viene todo el tema de privacidad de datos personales, como nosotros, usuarios de la red, muchas veces no sabemos ni qué estamos compartiendo. Y quizás estamos siendo como presas de una posible violencia y no lo sabemos. Esta cuestión de mandar de manera inofensiva fotos de nosotros a los otros, algunas un poco más
hay personas que mandan nudes, que mandan desnudos de manera casual por estar de alguna manera ligando, sin tener como mucho cuidado, pensando en la confianza del otro. Eso está generando toda una serie de extorsiones y una serie de delitos. Entonces también nosotros tenemos que ser, como de alguna manera generar conciencia de que todo lo que estamos subiendo en Internet está siendo sujeto de malversación o de mal uso en algunos casos, ¿no? Quisiera comentarlo. De hecho, si me permiten, hace rato que me preguntaban acerca de cuáles son algunas de las manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Yo comentaba algunas y tienen que ver, muchas de las que les comenté son actitudes que se dan sobre todo hacia personas jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de más hacia adultos, mujeres adultas, por ejemplo, y lo que les digo, los hombres no es que no estén exentos de esto, pero hacia las mujeres es mucho más constante y mucho más crudo. Hay ciertas manifestaciones de violencia, como son el hackeo, ¿no? Que es justamente la vulneración, la violación de la intimidad al obtener información privada o confidencial a través de vulnerar un sistema, ¿no? Entonces, nos pueden estar hackeando a través de nuestras aplicaciones, o sea, alguien, una persona experta o un hacker puede llegar a obtener esa información. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el medio artístico, en el medio del espectáculo, en donde muchas mujeres han sido hackeadas, muchas actrices, por ejemplo, de Estados Unidos, han sido hackeadas y los hackers han obtenido fotografías de ellas, de sus teléfonos móviles o de la nube donde guardaban esta información. Entonces, estos ciberdelincuentes toman estas fotografías y las publican en diferentes sitios. Entonces, eso es, al fin y al cabo, es muy violento porque se vulnera la privacidad de las personas. Entonces, ese es un tipo de acción muy violenta. Y hay otros que tienen que ver también con la tecnología. Por ejemplo, hay otra acción que llega a ser muy violenta, que se llama doxing. El doxing tiene que ver con la obtención de información sensible o privada de alguien y su publicación, ¿sí? Es decir, el doxing consiste en publicar datos o información de alguien en las redes sociales o Internet. Entonces, estamos hablando que también esto es una vulneración de la privacidad y puede poner en riesgo real, un riesgo físico a las personas. Porque muchas veces estos ciberdelincuentes publican direcciones, datos de tarjetas, datos o información confidencial. Y en tercer lugar, quisiera mencionar otro que tiene que ver absolutamente con un asunto de tecnología. Estamos hablando del deepfake. Y cuando hablamos del deepfake, es la modificación del rostro de una persona a través de ciertos programas tecnológicos en donde podemos sustituir la cara de una persona y ponerla en el cuerpo de otra. Entonces, se han visto muchísimos de estas manifestaciones hacia políticos o incluso hacia personajes públicos, volvemos a lo mismo, mujeres, por ejemplo, en donde se les pone la cara de
de la persona, de la víctima, en el cuerpo de por ejemplo, una actriz que está haciendo porno. Entonces se pone la cara de una persona en el cuerpo de alguien más. Entonces es una falsificación, pero tiene que ver con tecnología. Ahora lo hemos estado viendo, y por si la gente que nos está escuchando seguramente habrán visto que está circulando en redes sociales un supuesto Tom Cruise, en donde no es Tom Cruise, le ponen la cara en el cuerpo de una persona y estamos viendo literalmente como si fuera la persona real. Entonces, estamos hablando que este tipo de acciones también son muy agresivos, porque hacia mujeres lo llevan muchas veces hacia acciones, por ejemplo, de pornografía. Estamos viendo una gran cantidad de acciones de este tipo que incluso se están recrudeciendo y extendiendo entre una población que tiene un acceso y un uso muy ingenuo de estas redes, de estas tecnologías que finalmente parecen ser muy amables, muy accesibles, pero para la cual estamos muy mal preparados. ¿Qué se está haciendo y cómo podemos hacer en estos últimos minutos del programa? Díganos, para que pues la gente pueda enterarse, pueda prevenirse desde casa, desde la escuela, con los profesores, para poder hacer frente a este problema. En primer término, empezar a hablar de estos temas, empezar a difundirlos, empezar a tocar cuáles son exactamente los ámbitos en donde está de alguna manera reincidiendo estas cuestiones que hablaba el doctor Rendón de cómo se transforman el framing, cómo se hacen estas transformaciones de las personas para después vulnerarlas vía tecnología. Es muy, muy riesgoso. Ya vimos una serie, no sé si vieron Three Reasons Why, algo así creo que se llama, de una adolescente que se suicida porque de pronto difunden escenas de ella, no sé si desnuda o en alguna situación. O sea, verdaderamente sí puede generar en los jóvenes una cuestión muy, muy agresiva y muy intimidatoria. Yo creo que la educación es importante. Creo que es importante un llamado a padres y maestros para decirles que realmente las redes sociales tienen una función importante de comunicación, de vinculación, de relación, pero que también hay otra parte de la red social, esta parte oscura que desconocemos. Hay también muchos documentales, por ejemplo, en Netflix hay uno que se llama Amor en la Red, donde justamente trata estos problemas del tema amoroso en la red, donde por un lado hay una parte donde hablan del sadomasoquismo en la red y hay otro donde hablan justamente de una relación de pareja en donde termina la relación y el novio, por venganza, transmite las fotos de la novia. Y hay sitios especiales que se encargan en monetizar estas venganzas de Internet, ¿no? Entonces creo que es muy importante sensibilizar a la población, padres y maestros, jóvenes, de que la red tiene una parte muy positiva, pero que tiene una parte muy oscura que hay que conocer y que hay que cuidar y que hay que hacer un autocuidado personal de nuestros contenidos en Internet, porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Claro, muchas gracias, Ana Lara. Y tengo entendido que ustedes han realizado un estudio, pedirles en dónde se puede visitar, compartir y despedir el programa de esta manera, Jorge Rendón Riva. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero decir nada más conciencia digital, que es un poco lo que decía Ana, en la medida en que sepamos que la red tiene muchas ventajas, Internet tiene muchas ventajas, pero también tiene riesgos, que sepamos, que conozcamos, que nos actualicemos. Esto es muy importante. Por otro lado, la cultura de la denuncia también. Podemos denunciar este tipo de acosos, este tipo de acciones violentas. En México está la policía científica que pueden buscar los datos en Internet. Es la policía científica y ellos les pueden orientar también acerca de
este tipo de delitos. Durante muchos años hemos trabajado en la temática de prevención de violencia en Internet en una asociación civil que se llama Cosmo Ciudadano, y en la página cosmociudadano.mx, ahí pueden encontrar artículos e información que les puede ser de mucha utilidad. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Rendón Riva. Ha sido un placer conversar contigo y también, por supuesto, con Ana Lara López. Gracias por su tiempo y esperamos que muy pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Por lo pronto, este fue todo con el programa de hoy. Les agradecemos su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión de El fin justifica a los medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.